Es un buen punto ese. Veamos las caras del gabinete y hablamos con Paz y con Alfredo un poco de economía, Elio, que tiene que ver, en el Ministerio de Justicia ya hay una figura confirmada. Sí, ahí ahí está Mariano Cuño Libarona, ya está. Todo indica que no va a cambiar. Bueno, ahí tenemos a Luis Caputo. Pero bueno, en materia de justicia los desafíos son grandes y exceden lo que tenga que ver con el nombre del ministro. Para empezar, todos los planteos que ha hecho hasta ahora el propio Milei y su ministro elegido para el área han caído bastante bien dentro de la justicia porque son planteos de vamos a respetar la independencia judicial. Bueno, a vos te lo dijo acá en tu programa, Javier Milei, que vos le preguntaste respecto de las reformas que pensaba para la justicia y él dijo lo que quiera la Corte. O sea, hasta dijo de darle autonomía o autarquía. Y habló de la autonomía financiera. Ese es uno de los temas. Pero parte a su favor juega la parálisis y el conflicto, que es lo que caracterizó al gobierno de Alberto Fernández. Parálisis que le impidió tomar muchas decisiones y un conflicto que lo llevó, bueno, mira, ahí estamos viendo, que lo llevó a tener una pésima relación, por ejemplo, con los jueces de la Corte Suprema. Acá lo vemos a Mariano Cuño Libarona, que se está parando en el lugar exactamente opuesto. ¿Qué dice esta foto? Nosotros, bueno, lo que dice es esto que estamos diciendo, esto que estaba diciendo Milei, ¿no? Nosotros estamos con los jueces. Nosotros vamos a hacer un gobierno que es lo que ustedes están esperando. Ahora, esto, sin duda, ya te marca, como te decía, una diferencia muy grande con lo que fue y sobre todo con cómo terminó el gobierno de Alberto Fernández, pero tenemos muchos temas a resolver que no son tan sencillos y tienen que ver con lo que estábamos hablando recién, con la diputada electa. Tiene para tomar dos decisiones claves, que son las designaciones de la vacante que hay en la Corte, que es la vacante de Elena Hayton, que no se cubrió, y la vacante del procurador. Hace 6 años que no hay procurador. ¿Y esto por qué? Porque no es solamente una decisión del presidente, sino que requiere el acuerdo del Senado. Necesitas 2/3 en el Senado. Y tienen 7 de 72 senadores el Grupo Libertario. 7 de 72. 7 de 72. Están solitos. Con PRO pueden juntar un poco, cerca de una decena, un poco más. Pero están todavía muy lejos de los 30 y pico que necesitas para llegar a un quórum, ni hablar de los 2/3 que necesitas para nombrar un procurador. Entonces, la primera señal que va a tener que dar este gobierno es, bueno, a ver, con qué cintura nos manejamos y con qué habilidad para lograr, por ejemplo, cubrir estas dos vacantes. La vacante de la Corte y la vacante de la Procuración. Y la reconstrucción esta de la que hablas también, como tal, ahí veíamos una placa que dice la reconstrucción, que es de las relaciones. De la relación, es esto que hablábamos. Y en esta la tienen un poco más fácil porque, en principio, por esto que estamos diciendo, por todas estas señales. Claro, está tan mal la relación que cualquier cosa que hagas ayuda a construir. Ahora bien, la Corte pide autonomía para el manejo de los fondos. Lo viene reclamando de hace mucho tiempo, lo hablaba también con Andrés Basso, que es el futuro presidente de la Asociación de Magistrados, nos decía, para nosotros es muy importante el tema del manejo de los propios fondos, que es un reclamo histórico de la justicia. Milei dice sí, y de hecho lo mismo dice el ministro de Justicia, Cuño Libarona. Ahora bien, después tenés que tener los fondos, ¿no? Porque eso significa que no van a depender de si se los concedieran, de la habilitación de las partidas de la jefatura de gabinete. Ahora, ¿de qué partidas? ¿Qué dinero va a haber? Claro, ¿Va a haber disponibilidad? Dinero, dijo Alfredo, Milei dijo dinero no hay y tiene también sus desafíos, ¿no? De cara a lo que viene, ¿por dónde? Sí, en economía tenés un montón de desafíos. El principal, el primero, el que va a ser más urgente es desarmar la bomba de las LELIQs, que es una deuda, bueno, son bonos, letras que emitió el Banco Central. ¿Qué hubo en este caso? Está hablando, hasta ahora Luis Toto Caputo estuvo el viernes con los bancos en su calidad de miembro del futuro equipo económico de Milei, no todavía, seguramente esto indica como ministro de Economía, pero no se puede descartar que tenga otra función. ¿Qué les dijo? Hay un corredor de tasas. Básicamente lo que dice es que va a haber una solución de mercado. No va a haber un plan Bonex, lo que fue a decir que va a haber, la idea, las LELIQs vencen cada 28 días. La idea es ofrecerle algún tipo de título de bono a más largo plazo para que ir desarmándolo, para ir pateándolo. El segundo tema que tiene que atacar así en forma urgente y casi para allá es la inflación. José Luis Espar lo decía muy bien, a los 3 días que asume, que jura Milei, se va a conocer el dato de noviembre. Va a ser un número feo, va a volver de vuelta a los 2 dígitos.
¿Qué les dijo Caputo a los bancos? Dijo, bueno, que el ajuste fiscal que va a atacar el gobierno va a ser desde el primer día y le prometió de 2 puntos. ¿Te acuerdas que se venía hablando 15 puntos? Son números irrealizables. Hoy más o menos Argentina va a cerrar este año con un déficit fiscal primario de 3 puntos. Se va a mejorar 2 puntos en lo que prometió Toto Caputo y a eso le tenés que sumar que el año que viene fiscalmente vas a tener unos ingresos extras. Vas a tener todo lo que este año no tuviste por la sequía y también lo del gasoducto, con lo cual ahí estarías ya en equilibrio fiscal. Esa es la promesa que le dio de entrada Toto Caputo a los bancos. Bueno, ahí hay un punto, Alfredo, y la vamos a sumar a la diputada con declaraciones también de Milei. Mirá lo que decía respecto de dónde va a haber el cash out, que le dicen habitualmente, mirá. Todo lo que se pueda privatizar, lo vamos a privatizar. O sea, la función del Estado no es ser empresario. No es ser empresario, porque la lógica del empresario, lo que lo mueve... ¿Sabes cuál es? ¿Conoces el chiste ese? ¿Cuál es el órgano más sensible del ser humano? La billetera. El bolsillo, claro. Bueno, el empresario lo tiene exacerbado. Entonces, si vos tenés pérdidas, ¿qué es lo que pasa? Perdés tu capital. Entonces te movés y le buscás la vuelta, salís, no sé, hacés lo que fuera, pero... Y de última, si perdés, el problema te queda en vos. El problema con el Estado es que cuando pierde plata, te pasa la cuenta y se agranda encima. Entonces, no funciona, el sistema de incentivo no funciona. Acá hay una cuestión, Leo, y también Jorge nos puede ayudar con el tema de, cuando uno mide, bueno, ¿querés que la empresa pierda plata? La gente te dice, habitualmente te dice no, 80% de la gente dice no. Cuando decís, ¿está mal que sea el Estado tal empresa? Solían decir que estaba bien, por ejemplo, YPF, no sé si se acuerdan en su momento. Sí. Mirá, yo tengo estos datos hace ya por lo menos 2 años. 70% de los argentinos queriendo girar hacia la centroderecha o a la derecha. Se dio, incluso contando a Massa como candidato a la derecha. 61% diciendo que querían achicar el Estado. En el otro lado, y para retratar la enorme incoherencia del electorado al cual tiene que administrar ahora Milei, el 60% de los argentinos diciendo que no quiere pagar más impuestos, el 65% diciendo que no se quiere jubilar a los 70 años, y así tendría una tira de datos para darte que certifican que el próximo presidente está escuchando a un electorado que le dice, hacé tal cosa, pero lo quiero sin dolor. Y eso es... Claro, esa es la parte difícil. Estaba pensando en lo que hablábamos de YPF, de Aerolíneas Argentinas, que vos decías, Aerolíneas Argentinas además cumple una función, que es la de conectividad en la Argentina, sobre todo en un país en donde no tenemos vías de ferrocarriles, no tenemos trenes, hay muchos lugares donde realmente la conexión depende. ¿Solo llega Aerolíneas? Solamente por Aerolíneas Argentinas, pero si vos a cualquier argentino le decís, desde que se privatizó Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, hasta ahora tuvo un déficit de 8.400 millones de dólares, te van a decir, bueno, no, así no... Y en paralelo tenés un montón de gente que trabaja muy bien en aerolíneas, claro. Que tal vez nos ven y dicen, ¿cómo? Usted no pasa por ahí, sino por la eficiencia, ¿no? De qué manera podés hacer que sea más viable y demás. Y seguramente mucha gente también votó a Milei en ese porcentaje enorme, porque creen por ahí en la empresa en la que trabajan y quieren que sea viable, pero no en una gestión que te dice que va a haber muertos. Claro. Si vos tomás una medida, una decisión, ¿no? Hay como una especie de extorsión también hacia la adentro. O de doble mensaje interno también entre la propia gente, ¿no, Jorge? Total. Sí, y también hay campañas electorales internas en los sindicatos, hay un poco de show, una exageración, una hipérbole de la cosa. Una de las funciones del presidente electo, por supuesto, es brindar la certidumbre, ¿no? Y justamente, volviendo a la cuestión de las LELIQs, esta es una buena noticia, ¿no? Toto Caputo como la persona indicada para eso, porque es quirúrgicamente en la Argentina quien más sabe de esta cuestión. Por supuesto, estas designaciones que se van a confirmar o no el 10 de diciembre tienen que ver con una función del presidente electo que es sobre la certidumbre. Y estas cuestiones también atacan todas las líneas de análisis que se puedan hacer. O sea, la privatización de empresas públicas deficitarias son también una buena noticia. Sí, en el caso igual te digo de lo que anunció Caputo en esa calidad de este funcionario,
Él dijo que lo que va a comenzar el 10 de diciembre es más, no te creo que tanto para las empresas privatizadas, porque eso va a ser un beneficio, podés obtener beneficio fiscal, que podés obtener en largo plazo. Va a atacar dos medidas concretas. Uno, el tema subsidios, tarifas, se van a reducir subsidios, y otro, gasto en obra pública. Ahí va a buscar esos 2 puntos de déficit fiscal que se van a borrar. Lo de las aerolíneas y todas las empresas privatizadas será una segunda etapa. No creo que sea de entrada donde vas a encontrar el ajuste, creo que va a pasar por otro lado. Ahí hay un punto, y esta tal vez es una de las medidas que puede ser más polémica, y acá les mezclo un poco de opinión, sobre todo cuando la quiera llevar al consenso de esa Cámara y ese Congreso con los radicales. Por ejemplo, me refiero a YPF. Veamos qué es lo que decía el presidente electo respecto a YPF. Por ejemplo, el caso YPF. El caso YPF, nosotros tenemos todo un programa de racionalización de YPF, ¿sí? De ponerla en caja y después venderla bien, no, digamos, o sea, vender el estropicio que hizo Kicillof. Bueno, YPF, a los radicales, cuando uno ve ¿no? ¿Te acordás? O cuando vas a la historia. Históricamente. ¿Te acordás de Cavallo y la acción de oro? Digo, es una empresa que cuando da ganancias, no sé, genera cierto signo de interrogación. Exactamente, digamos, todo lo que tiene que ver, lo que pasa por las manos porosas de los políticos y del Estado, por supuesto, deja muchos recursos en el medio. Digamos, un poco la noción general del presidente electo es esta idea de Bastiat, ¿no? Decía que todo lo que pasa por los políticos con las manos porosas queda en el camino. Eso es una... ¿Vos sos economista? No, soy diplomada en economía austríaca, que es peor que eso porque conozco la economía... Peor que eso me encantó. Conozco la economía liberal. Es la economía liberal que es shock, que es todo lo que tiene que ver. La escuela austríaca de Es la escuela austríaca en su más y máxima expresión. Sí. Lo que tiene que ver con que lo que está en manos del privado, primero tiene que generar... O sea, el único benefactor social en la historia, en el mundo, es el empresario, es el único que da trabajo. El Estado no está puesto en este mundo para generar riqueza, sino que es el empresario y, en ese orden espontáneo, la sociedad y el resto de la plana de clase social. La cuestión es esa, todo lo que esté en manos del privado, siempre naturalmente es para beneficiar a los que menos tienen, porque ese es el trabajo. Y ahí podemos hablar de otras cuestiones, planes sociales. Es el orden espontáneo de cómo salís de una situación de pobreza que el empresario está puesto en este mundo para sacar a la gente de la pobreza. Por eso hay que sacarle también la bota opresora del Estado. Juliana, tengo una duda, ¿no? Porque ustedes plantean muchas de estas cosas que son de fondo en su programa, que requieren un acuerdo del Congreso. Sí. ¿Y si no pasa? Porque es difícil, estábamos mirando recién los números, ¿no? Digo, ¿cuál es el proyecto del gobierno si vos necesitas el acuerdo con lo que ustedes llaman la casta? Porque ni siquiera te alcanza con, si querés llamarlo, el PRO más duro que podría acompañarlos. ¿Qué pasa si la casta, como le dicen ustedes, decide no acompañar todos estos proyectos? No, siempre estamos en la visión, digamos, los diputados electos en la visión del que el consenso vaya más allá de los que ya se alinearon, digamos. El peronismo también y el kirchnerismo, bueno, que siempre tiene algún interés por debajo de la mesa, ¿no? Hay que gestionar... ¿Y ustedes están dispuestos a negociar con esos intereses por debajo de la mesa? Quien mejor tenga la cintura política, la estrategia política para negociar, no sé si la palabra es negociar, para buscar los consensos, seguramente sea el rol del presidente de la Cámara. Y en ese sentido, obviamente podemos generar mejores propuestas a futuro. Ahora, ¿qué pasa si eso no sucede? ¿Qué pasa si no está el acuerdo? Esto lo venimos diciendo durante las elecciones. Uno le pone un espejo al Congreso. Vos le pones un espejo. Refleja a aquellos que acompañan a un presidente que quiere hacer las cosas bien para que a los argentinos les vaya bien. Y el reflejo va a ser sobre los que no quieren acompañar a eso. Digamos, es un espejo que refleja a los que están del lado del bien y a los que siguen estando del lado de los mismos de siempre. Porque vos los podés renovar cada 2 años. En Argentina ya no está esa perpetuidad de los diputados o senadores de la Nación. Vos los podés empezar a sacar en cuanto a vez, si la propuesta del presidente electo y de la Cámara de Diputados es para salir de ese estancamiento y los que no acompañan, espejo ante la sociedad. Se los va sacando de a poco. Muchas gracias. Vamos a ir a un espejo, que es una breve tanda, muy cortita, y ya venimos con la etapa de mañana. Quédate que ya volvemos.